Aquí estamos. Ese sonido que persiste y persiste. Es un sonido especial, electrónico, pero muy bien, controlado por Bernard Herrmann. Es un sonido que es marca de la fábrica también de Hitchcock y que también se pone muy de moda años posteriores en el cine, ¿no? Desde luego cualquier parecido entre una visión terrorífica del futuro como la de Hitchcock y de los otros autores de ciencia ficción, incluso de ahora, de AI, eso de Kubrick y Spielberg no tiene nada que ver. Esto es del año 63, esta película, además, que ya tiene casi 40 años, ¿no? ¿Qué ocurría entonces en el año 63? Pues, por ejemplo, una película española, Viridiana, era incautada por la policía de Milán. Ramón Gómez de la Serna, autor de Las Greguerías y de tantos y tantos libros, fallece en Buenos Aires, donde residía desde el final de la Guerra Civil Española. Su tertulia en el Café Pombo, que duró 25 o 26 años, fue el lugar de encuentro de todas las vanguardias hispánicas. Julio Cortázar publica su novela Rayuela, podríamos decir su contranovela Rayuela. En Berlín se estrena una de las obras más polémicas de entonces, que era El Vicario, de Horruth. Me parece que la puso en escena Piscator. Vosotros que sois chicos listos, ayudarme, yo creo que fue Piscator, ¿no? Otro escritor estupendo, James Baldwin, publica su novela Otro País. Baldwin luego ganó el Nobel, me parece. James Baldwin ganó el Nobel, ¿no? No, a mí no me suena, pero la verdad es que no domino el terreno de los Nobel. No, creía yo que sí, que este era un escritor, como se decía entonces, de color. De color, Baldwin, ¿no? La revista Occidente, fundada por Ortega y Gasset en el año 23, reaparece después de su parón desde el 36 hasta entonces. Pese a las numerosas demandas de clemencia, incluidas las del Vaticano, Franco ordena la ejecución del comunista Julián Grimau, lo que provoca grandes manifestaciones en toda Europa. Digamos también que en Madrid se estrena la obra de teatro de Martín Recuerda, Las Salvajes de Puente San Gil, que tiene que cambiar el nombre, pues son Las Salvajes de Puente Genil. Y Berlanga, una de nuestras máximas, o la máxima figura del cine español, y no me olvido de Buñuel, estrena El Verdugo, junto con Plácido, quizá de lo mejor suyo y de lo mejor del cine español. Fallece en junio Juan XXIII, un hombre de origen muy humilde que hace historia en la Iglesia, sobre todo en contra de los conservadores, que no podían ni siquiera imaginarse cómo este hombre podían poner en marcha el Concilio Vaticano II. Digamos que John Kennedy hace una aparición triunfal en Berlín. Ese mismo año John Kennedy será asesinado. Y es cuando dice la famosa frase aquel, de yo también soy berlinés. Anquetil gana su cuarto tour, ganó 5, ¿no? Eso sí me puede ser. 5, sí. 5, ¿no? Como Indurain, como Inol y como Eddie del club de los 5. Gana el cuarto tour, seguido en el podio por Federico Martín Badamontes y Pérez Francés. En Las Vegas, Nevada, Sonny Liston retiene el título de campeón mundial de los pesos pesados, vence por KO a Floyd Patterson. Bueno, lo vence antes, desde el vestuario, porque el propio Patterson reconocía y salía muerto de miedo. No duró ni 40 y tantos segundos, ¿no? Muere el pintor francés Georges Braque, nacido en el año 1882. Washington asiste a la concentración de más de 200.000 personas que exigen el final de la discriminación racial y la igualdad de derechos. Uno de los promotores es Martin Luther King. Esto es el año 63 y suena como una noticia rara, que piden igualdad de derechos. Lo que pasa es que quizás desde España no lo entendíamos, nos parecía todo tan lejano que cuando veías matar a un ruiseñor decías, esto puede existir ahora mismo. Y no, es el sur, pero tan profundo es el sur. Nos sonaba extrañísimo, ¿no? En México muere una de las grandes personalidades del 27, Luis Cernuda. Otra pérdida de este año es la de Aldous Huxley, el autor de Contrapunto, Un Mundo Feliz, que experimentó antes de Castaneda ya con las drogas y los alucinógenos, que tiene algunos libros en ese aspecto realmente fascinantes. Y para terminar, pues la desaparición de uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, Yasuhiro Ozu, del que vimos en este programa Historias de Tokio, otro de los verdaderamente grandes, y que tiene mucho que ver con Hitchcock, y que se han intercambiado bastantes cosas, porque ha habido cosas muy curiosas, y con Macarey, Ozu, había como unas ventanas y unos vasos comunicantes entre Ozu y este tipo de cine moderno, de mover poco la cámara, de una fijación del encuadre, y que dentro del encuadre suceda todo, ¿no? Es un poco también lo que hacía John Ford.
Esto en una época, el año 63, donde en Europa no dejan de mover la cámara todos los cineastas, incluso cámaras en mano continuamente, zooms. Este hombre da una lección de sobriedad, aunque claro, el primer plano de la película, si tiene a bien ponernos los bustos, es maravilloso, porque la chica está saliendo, vemos toda la plaza, nos presenta que es una mujer sofisticada, que entra en una tienda sofisticada, que ella viste muy bien, que es una chica elegante, luego nos enteramos que es bromista, puro screwball, ¿no? Es como Cary Cooper, que va a comprar un pijama y solo está la parte de arriba y la de abajo. Está sacado de ahí, sí, el Lubitsch. Sí, lo que llamaban los especialistas un meet cute, es decir, un comienzo de relación pues muy picante, muy agresivo entre los dos, muy sorprendente, ¿no? Le dice que no sean muy, ¿cómo es la palabra que utilizan aquí? Que los pajaritos sean muy tranquilos, ¿no? Que quiere una parejita. Sí, hay todo un diálogo de sobreentendidos. Sí, muy apasionados sexualmente. Que no sean muy apasionados. Que sean simplemente friendly, amistosos, ¿no? Efectivamente. Que sean mejor, más amigos que amadas. Esto, por lo que cuenta Hunter, el guionista, fue idea suya, es posible que fuera idea suya, es decir, empezar en tono muy ligero e intentar entrar poco a poco. Hitchcock casi siempre decía algo que demostraba su inteligencia, y era que él era capaz de colocarse siempre en el punto de vista del espectador, y decía que desde el primer momento quería que estuvieran presentes los pájaros. De ahí la presencia en Union Square de esas bandadas ya sorprendentes. Otro plano, ya es otro plano, eso está trucado. Y luego todo ese aspecto de la tienda donde están los pájaros en sus jaulas, que reproducirá después en una secuencia magnífica, que es esa secuencia del desastre que sucede en Bahía Bodega, con Melanie Daniels, con Tippi Hedren atrapada dentro de la cabina telefónica, es decir, que ha quedado atrapada de alguna manera, ¿no? Ya hay algún diálogo en el que asoma a la oreja alguna de las posibles explicaciones de la película, porque me parece que es Rod Taylor el que le dice no le preocupa a usted tener a los pobres pájaros metidos dentro de sus jaulas, ¿no? Dentro de ese diálogo. A mí me parece que es muy brillante todo el comienzo de la película y cómo va dosificando las situaciones poco a poco hasta llegar al tercio final, en el que ya es ataque tras ataque. Esta es una película muy difícilmente clasificable de género. Él insistía en que no quería hacer una película de ciencia ficción, de terror tampoco. Se puede contemplar incluso como un western moderno, porque al fin y al cabo resultan asaltados por los perdedores de siempre, en este caso los indios, y el sitio de la casa es un sitio de western totalmente, y las huidas absolutamente, ¿no? Y a mí me parece que es algo también muy fascinante la manera en que va dosificando la película estructuralmente, siempre a base de secuencias. A mí me recuerda mucho la manera de trabajar de Hawks, en el que la historia cada vez es menos importante, por eso son cineastas tan modernos, y son muy importantes la dosificación, la estructuración de las secuencias. La película avanza fundamentalmente por bloques de secuencia que generalmente acaba en negro, cortando abruptamente, no hay ningún fundido encadenado, de tal manera que son como bloques separados, pero luego que están inextricablemente muy bien unidos. A mí me parece que es una película, lo ha dicho Miguel, muy perfecta tanto en la estructura del guión como en el diseño de los personajes. Ahora los trucos se notan mucho, claro, estamos acostumbrados a una perfección de imagen que se nota mucho. Primero, que los pájaros están pintados o que están disecados y solo hay uno o dos que se mueven, lo que te hace cuando hay grandes masas. Luego, los que están pintados sobre el fotograma, cuando el ataque de los niños en la escuela, se ve que son pintados, o cuando aparecen por arriba en ese plano majestuoso, punto de vista de quién, no se sabe, de Dios, que está mirando aquello en el pueblo, y empiezan a aparecer por arriba aleteando a los pájaros, que es un plano maravilloso. Está todo pintado, idea, ¿no? Claro, todo el pintado menos la zona central. Ahora, si se hubiera rodado ahora esta película con los adelantos que hay de técnica, fíjate, hubiera sido maravilloso, ¿no? Ahora para su momento ya era prodigioso, ¿no? En vídeo no se ve, pero en la pantalla se veía algunas veces algunos hilos que controlaban. Sin embargo, a mí me parece que el trabajo del animador de pájaros es extraordinario, porque hay momentos verdaderamente espeluznantes y no sabes cómo esa cantidad de animales es tratado cuando aparecen de verdad, por ejemplo, en la escena del desván. Es una película... Eduardo ha dicho una cosa, dice, ¿por qué cierra el negro? Yo creo que cierra el negro continuamente las secuencias porque... por dos razones. Por una, creo yo, por un sentido de ritmo. Fellini era un apasionado de esta película y decía que era un poema y que cada secuencia eran como estrofas que añadían algo al contenido de la película, del tema, ¿no? Es decir, que cada estrofa iba marcando un ritmo. Por eso tiene ese sentido rítmico la película, y cierra el negro justamente porque de lo que nos está hablando no sabemos qué es decir, es de la negrura, es del caos,
es de Dios, porque se hace algunas referencias a Dios, de castigos. Yo no creo que la película sea